María tenía 18 años cuando todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, al sur de Sevilla. Vivía con su madre, Carmen, y su padrastro, don Antonio, conocido en el pueblo como el tío Toño. Carmen era una mujer respetada por su severidad y dedicación, siempre impecable, con el delantal blanco y el cabello recogido en un moño apretado que parecía desafiar cualquier desorden. Don Antonio, en cambio, tenía otro tipo de respeto, manos fuertes, voz pausada y una sonrisa rara, pero tan potente que hacía enmudecer a las mujeres en la tienda del pueblo. Cuando su madre se casó con Toño, María apenas tenía 15 años y no entendía por qué sentía una mezcla de calor y peligro cada vez que él estaba cerca. Con el paso del tiempo, notó que su mirada hacia ella había cambiado, ya no era la de un padre, sino la de un hombre que deseaba algo prohibido. Y ella, en silencio, deseaba que fuera posible. Ese verano, María se paseaba por la casa con vestidos cortos, siempre con tirantes y sin sujetador. El calor en la vieja casa era sofocante, y le gustaba atrapar la mirada de Toño cuando creía que ella no se daba cuenta. A veces, su mirada se quedaba más tiempo de la cuenta, y ella fingía no verlo, pero una sacudida nerviosa le recorría el cuerpo cuando se retiraba a su habitación. Un domingo, su madre había salido al mercado en Sevilla para hacer las compras, y María se quedó sola con Toño. Había lavado su cabello y lo envolvió en una toalla, luego fue a la cocina a buscar algo de té. Su vestido pegado al cuerpo se movía con cada paso, dejando a la vista la curva de sus caderas y la piel bronceada por el sol andaluz. Toño estaba en la terraza, bebiendo un vaso de sangría casera y mirando al horizonte, con ese aire de hombre que guarda secretos. María decidió salir descalza, disimulando que buscaba azúcar. ¿Otra vez sin zapatillas?, preguntó Toño con una sonrisa ladeada. ¿Para qué? Si hace calor, respondió ella, poniéndose de puntillas para alcanzar un bote en la estantería alta. El vestido se subió justo como esperaba. Ella sabía que él la miraba, podía sentirlo en la piel, en la tensión que vibraba entre ellos. Su mirada era intensa, ardiente, como si quisiera quemarla. Giró hacia él con una voz inocente y provocadora. ¿Quieres que te traiga algo más? Don Antonio no respondió con palabras, pero sus ojos decían todo. Se levantó y pasó rozándola, con el hombro casi tocándola. El corazón de María latía desbocado. Aquella noche, mientras regaba las plantas en el patio con una fina camisa de dormir sin nada debajo, sintió que Toño la observaba desde la ventana. La voz ronca y baja la llamó por su nombre, apenas un susurro, como si temiera ser descubierto. María no pudo dormir, abrazada a la almohada, se preguntaba qué habría pasado si él hubiera cruzado la puerta, si hubiera tomado su mano o si simplemente se hubiera quedado. Al día siguiente, Carmen tuvo que ir a cuidar a su tía en un pueblo cercano, y María se quedó sola con Toño en aquella casa donde el aire parecía encenderse con cada mirada. Se puso un vestido de tirantes muy ligero, sin ropa interior, dejando que su piel respirara bajo el sol sevillano. Mientras barría el patio, la sombra de Toño apareció en el umbral, con una taza de café en una mano y un cigarrillo en la otra. Vaya, otra vez sola, María, bromeó él, apoyándose en el marco de la puerta. Mejor sola que con alguien que calla cuando debería hablar, replicó ella, sin darse la vuelta. El silencio se hizo denso. Toño la miraba de arriba abajo, deteniéndose en la curva de su cintura, en el ligero movimiento del vestido al viento. María fingió ajustar la tela, subiéndola un poco más de lo necesario, provocándolo a que siguiera mirando. No soy tu padre, dijo él con voz baja. Ella se volteó, desafiante. Lo sé, ¿quieres que lo sea? No hubo respuesta, solo un largo dragado de cigarrillo y un giro para alejarse. En ese instante, María comprendió que no solo le gustaba, sino que lo atormentaba, y ese pensamiento le excitaba. Por la tarde, se fue sola al río, vestida con shorts cortos y una camiseta fina, sin nada debajo. El agua tibia le acariciaba la piel cuando vio la silueta de Toño acercándose, la camisa en la mano, los hombros descubiertos. Él se agachó junto a ella en la orilla y dijo, con una sonrisa torcida, ¿juegas con fuego, María? ¿No te gustan los juegos peligrosos, solo si nos olvidamos de las reglas? Toño se levantó de repente y se marchó, dejando a María temblando, con la sensación de que un paso más y todo se rompería. Más tarde, en casa, después de la ducha, con el cabello mojado y la piel aún caliente, caminaba por el pasillo envuelta en una toalla cuando Toño apareció en la cocina y se detuvo frente a ella. La miró largo rato y preguntó, ¿qué haces, niña? Ella se acercó,
atreviéndose, y si te digo que quiero que me tomes, él casi la aplastó contra la pared, la mano sobre su muslo con una mezcla de fuerza y control. Entonces tendrás que responder por ello, prometo guardar silencio. Se inclinó hacia ella, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. Soy el doble de tu edad, pero sé qué hacer con una chica que quiere, pero no sabe cómo. Se apartó y ella quedó con el corazón desbocado. Él tenía miedo. Ella ya no. Esa mañana amaneció un diluvio que parecía querer lavar el mundo. Carmen se fue al mercado a comprar medicinas, y María quedó sola con Toño en la casa donde hasta las paredes sabían del fuego que los consumía. Llevaba la camisa vieja de él, larga hasta la mitad de sus muslos, con el aroma a tabaco y sudor masculino impregnado en la tela. Bajo ella, nada más que su piel, libre y temblorosa. Toño estaba en la cocina, arreglando una lámpara cuando ella entró y se sentó en una silla, con las piernas recogidas. Al verla sin ropa interior, se quedó paralizado un instante, luego recuperó la compostura. Hace frío, te vas a enfermar, pues abrázame, sonrió ella mordiendo una manzana. Él desvió la mirada, pero ella supo que ardía por dentro. María salió dejando la puerta entreabierta y entonces sintió la mano de Toño en su muñeca, firme pero sin dolor. María, ¿por qué? Porque si empiezo, no podré parar, pues entonces no pares. Sus dedos rodearon su cintura, y ella sintió el temblor de su pecho. Él deslizó la mano por sus caderas y susurró, ni te imaginas cuánto te deseo. Ella se pegó a él y dijo, casi sin aliento, quiero que seas el primero y el último. Él cerró los ojos como si rezara y se apartó bruscamente. Esta noche, después de cenar, en el cobertizo. Si no vienes, lo olvidaré. Si vienes, esto dejará de ser un juego. Todo el día María caminó sobre cristales. La madre volvió, cenaron como si nada pasara, pero la noche trajo la tormenta. En el cobertizo, entre el olor a heno y metal, Toño esperaba con la camisa desabotonada hasta el pecho y ojos que contenían miedo, deseo y ternura. Viniste, sí. Esta es tu última oportunidad para irte. No me iré. Se besaron lento, como si intentaran fundirse en uno solo. Sus manos exploraron la espalda y bajaron, y María supo que nada volvería a ser igual. Desde esa noche ya no hubo juegos ni miradas furtivas. Era un abismo al que se lanzaban sin red. Toño ya no la llamaba niña, sino mi María, con voz más grave y caricias más osadas. Aprovechaban cada momento cuando Carmen estaba ocupada para robarse besos en la despensa, el baño o el sótano. María no podía parar. Por las noches, Toño golpeaba la ventana de su habitación y ella lo dejaba entrar para que la recostara como si fueran marido y mujer. Se despertaba con el cabello despeinado, la piel salada y el olor de él en sus caderas. Él se marchaba antes del amanecer, y ella sonreía a la oscuridad, pero el pueblo no dormía. María notó las miradas de la vecina, doña María, cuando la veía con Toño. Un hombre en la tienda le dijo a Toño, con esa chavala, cuidado, que te la quitan. Y él respondió con una sonrisa feroz, no la quitan, ya es mía. Entonces, María supo que el juego se les estaba escapando de las manos. Carmen comenzó a ponerse nerviosa, pidió a María que estuviera más tiempo con ella, incluso sugirió que fuera a pasar el verano con su abuela para tomar aire fresco. María se negó. No podía irse. No querían un día. Carmen lo sorprendió en el pasillo. Toño la tenía abrazada con demasiada fuerza para ser casualidad. Su mirada era de hielo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme. Nada, casi me caigo y él me sostuvo, mintió María rápidamente. Ten cuidado. Ya no eres una niña, advirtió Carmen sin apartar la vista de Toño. Desde entonces todo fue más tenso y peligroso. Cuanto mayor el riesgo, más ardiente el deseo. Hicieron el amor una vez en la sauna del pueblo, mientras Carmen freía tortillas afuera. Toño la apretó contra la pared de madera caliente y susurró, si nos descubren, estoy acabado, pero no me importa. Solo importan tus manos. Pero María sabía que la cuerda estaba a punto de romperse. Demasiados ojos, rumores, coincidencias. La amenaza pendía sobre ellos. Entonces Toño dijo, tenemos que parar, antes de que sea tarde. Ya es tarde, susurró ella. Soy tuya y tú lo sabes. Él cerró los ojos y la abrazó fuerte, como si fuera la última vez. Pero ambos sabían que no podía seguir así, y sin embargo, esa misma noche volvió a ella. Todo terminó en la mañana, que comenzó como tantas otras.
María se levantó antes. El verano en Villanueva del Río avanzaba con la lentitud pausada de un sueño aletargado, pero para María, cada día era una batalla entre el deseo y la culpa, entre la pasión que la consumía y la sombra de lo que había quedado atrás. La casa donde vivía ahora parecía un escenario vacío, un teatro sin actores, salvo ella y los ecos de un pasado que la perseguía como un suspiro persistente. Una mañana, el aire cálido y seco del sur parecía más opresivo que nunca. María se despertó con la luz del sol colándose entre las rendijas de la ventana de su habitación, jugando con las cortinas de encaje que su madre había dejado atrás. Se levantó despacio, deslizando los pies desnudos sobre el suelo de baldosas frías. Ese contraste siempre le provocaba un cosquilleo eléctrico que le recordaba que estaba viva, que aún podía sentir. Decidió ponerse el vestido que más le gustaba, uno de algodón blanco con flores rojas bordadas, ceñido a la cintura y con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros bronceados. Sus piernas largas y torneadas parecían bailar con cada paso que daba hacia el espejo. Se miró fija, arqueando una ceja con una sonrisa cómplice. María, ¿a quién quieres engañar? Ese vestido no es para ir a comprar pan, es para atraer miradas, se dijo en voz baja. Se calzó unas sandalias de cuero marrón, con pequeñas tachuelas doradas que brillaban débilmente al sol, y se puso un collar sencillo, una cadena con un colgante de plata que su abuela le había regalado. No llevaba maquillaje, pero un brillo natural en sus labios y un poco de rímel resaltaban sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo. Su pelo, largo y negro, caía en ondas suaves sobre su espalda, y por un instante, la joven se sintió una diosa andaluza, dueña de su destino. Salió a la calle con paso firme, decidida a olvidar, aunque fuera por un momento, el peso que sentía en el pecho. La plaza del pueblo bullía con la vida cotidiana, el panadero, don Luis, saludándola con un guiño, las vecinas charlando en la fuente, los niños correteando y gritando, el aroma a jazmín y azahar flotando en el aire. María sonrió sin ganas, pero se obligó a seguir. Al pasar por la tienda de comestibles, notó que alguien la observaba desde el umbral. Era Rafael, el hijo del herrero, un joven alto y delgado, con una sonrisa fácil y una mirada llena de picardía. ¿Otra vez sola, María? ¿No te cansas de jugar con el fuego?, le dijo en tono bromista. Ella le respondió con una sonrisa traviesa. El fuego es lo único que me mantiene despierta, Rafael. Y no todos temen quemarse. Él rió, dejando escapar una carcajada que resonó entre las viejas paredes del pueblo. Eres un peligro, chica. Pero me gustan los peligros. ¿Quieres que te acompañe a casa? María dudó, pero negó con la cabeza. No hoy. Hoy necesito caminar sola, escuchar mis pensamientos. Rafael se encogió de hombros y se despidió con un gesto teatral. Como quieras, reina del drama. No digas que no te advertí. Continuó su camino, pero la sombra de Toño parecía seguirla en cada esquina, en cada suspiro del viento. Recordaba sus manos, el calor de su aliento, la intensidad de sus ojos. Era un fuego que nunca se apagaba, aunque el tiempo pasara. Al llegar al cobertizo, la imagen de aquella noche volvió a su mente con la fuerza de un relámpago. El olor a heno, el tacto de la camisa desabotonada, el roce de sus labios. Cerró los ojos, y una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios, pero algo había cambiado, un sentimiento nuevo y oscuro se había instalado en su interior, una inquietud que no sabía nombrar. De repente, un ruido la sacó de su ensimismamiento. Alguien se acercaba por el camino de tierra que llevaba al pueblo. María se giró justo a tiempo para ver a un hombre alto con un sombrero de ala ancha, su rostro oculto parcialmente por la sombra. Su presencia era imponente, y la luz del sol reflejaba en sus ojos una mezcla de curiosidad y determinación. Buenas tardes, María, dijo con voz grave. Me llamo Sebastián. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su tono le hizo sospechar que no venía a pedir direcciones ni a vender algo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, ocultando su nerviosismo con una sonrisa. Vengo por Toño, respondió él sin vacilar. Pero parece que ya no está aquí. María tragó saliva y miró hacia el cobertizo, luego al pueblo que se extendía a sus pies. ¿Quién era ese hombre y qué buscaba? ¿Qué secretos estaba a punto de desenterrar? El viento comenzó a soplar más fuerte, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y el eco lejano de una tormenta que se acercaba. María supo que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. El verano en Villanueva del Río estaba a punto de revelar sus sombras más profundas,
y el juego del deseo y el peligro apenas comenzaba, y en la distancia, el campanario de la iglesia marcaba las horas, como un reloj que contaba no solo el tiempo, sino también los latidos de un misterio que pronto estallaría. ¿Quién era realmente Sebastián? ¿Y qué relación tenía con Toño? El pueblo entero callaba, pero el viento susurraba secretos que nadie se atrevía a escuchar. Solo María podía decidir si enfrentarlos o dejar que la oscuridad la consumiera por completo. Aquella tarde, el cielo de Villanueva del Río se tiñó de un gris amenazante, como si la tormenta que anunciaba el viento quisiera lavar no solo la tierra, sino también los pecados ocultos entre sus callejuelas empedradas. María sintió un nudo en el estómago mientras observaba a Sebastián, aquel hombre misterioso que parecía llegar de la nada, con ojos que reflejaban historias que ella aún no entendía. Sebastián no era un desconocido común. Había llegado con una mochila gastada y una sonrisa que se negaba a mostrar sus verdaderas intenciones. Caminaba con paso seguro hacia la plaza principal, donde los pocos vecinos que quedaban aún discutían sobre la sequía y las fiestas patronales. Pero su mirada no se posaba en ellos, sino que buscaba algo, o alguien. María decidió seguirlo a distancia, envuelta en su vestido de lino azul celeste que dejaba al descubierto sus hombros y parte de la espalda, mientras sus sandalias apenas hacían ruido sobre el polvo del camino. El viento levantaba mechones de su cabello oscuro, que caían sobre su cuello como una cascada sedosa, y el sol que comenzaba a esconderse tras las nubes doraba su piel, haciendo que su figura pareciera un faro en medio de la penumbra. Sebastián entró en la taberna del pueblo, un lugar pequeño y lleno de recuerdos, con mesas de madera gastada y fotografías amarillentas en las paredes. Los parroquianos lo miraron con curiosidad y cierto recelo, pero él no se inmutó. Se sentó en un rincón oscuro y pidió un vaso de vino tinto, mientras sus ojos seguían escudriñando cada rincón, como buscando una señal. María, desde la puerta, sintió que el aire se volvía más pesado, como si la presencia de aquel hombre despertara fantasmas dormidos. Su corazón latía con fuerza y, sin saber por qué, una mezcla de miedo y excitación la invadió. Decidió acercarse. ¿Está usted buscando a mi padrastro?, preguntó con voz firme, pero temblorosa. Sebastián levantó la vista, y una sonrisa ladeada cruzó su rostro antes de responder. Así es, María. Él y yo tenemos asuntos pendientes que resolver. Una sombra pasó por los ojos de María. ¿Qué clase de asuntos? ¿Qué secretos ocultaba Toño para que alguien viniera a buscarlo con esa determinación? No sé dónde está, mintió ella, aunque su voz careció de convicción. Claro que lo sabes, replicó Sebastián, con un tono que no admitía dudas. Pero no te culpo por protegerlo. Después de todo, ¿quién no lo haría? La conversación fue interrumpida por la entrada de Carmen, la madre de María, que parecía más delgada y cansada que la última vez que la vieron. Sus ojos se posaron en Sebastián con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sin mediar palabra, se acercó a María, tomó su mano y la llevó fuera de la taberna, dejando a Sebastián con su copa medio llena y una sonrisa enigmática. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Carmen en voz baja, mientras caminaban por la callejuela estrecha. ¿Sabes algo que me estás ocultando? María negó con la cabeza, pero su corazón sabía que la verdad era más complicada de lo que podía admitir. Esa noche, la tormenta rompió con fuerza sobre Villanueva del Río. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía en cortinas implacables, como si el cielo quisiera borrar cada huella de lo que había ocurrido en aquel verano. María se sentó junto a la chimenea, con las piernas cruzadas y un chal de lana alrededor de los hombros. Su mente no dejaba de dar vueltas, atrapada entre el recuerdo de Toño y la presencia inquietante de Sebastián. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. El corazón de María se aceleró y, sin pensarlo, fue a abrir. Allí, empapado y con el rostro cubierto por una capa de barro, estaba Toño. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de cansancio y urgencia. María, susurró, tenemos que hablar. No hay tiempo que perder. Ella no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla mientras lo invitaba a entrar. La tormenta no solo había llegado del cielo, sino que había abierto una caja de Pandora que amenazaba con destruir todo lo que habían conocido. Mientras él se secaba el pelo con una toalla vieja, María notó cómo sus manos temblaban ligeramente, y por primera vez, vio en él un miedo que no había querido mostrar. ¿Qué está pasando, Toño?, preguntó, su voz apenas un susurro. No es seguro aquí, respondió él. Sebastián no es quien dice ser. Ni yo tampoco. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Las sombras de la noche parecían cobrar vida,
y María supo que aquel verano, el fuego que la consumía estaba a punto de convertirse en una llamarada imposible de apagar. Un relámpago iluminó el cielo y, en ese instante, la puerta del cobertizo se abrió lentamente, como invitándolos a enfrentar juntos el misterio que los había unido y separado, pero lo que encontraron dentro no era lo que esperaban, y mientras la tormenta rugía afuera, un secreto más oscuro y peligroso que el deseo mismo se revelaba en las sombras, prometiendo que nada volvería a ser igual en Villanueva del Río. La penumbra del cobertizo acogió a Toño y María con un frío inesperado, como si las paredes de madera, impregnadas del olor a heno y humedad, guardaran celosos sus secretos. La luz titilante de una vieja lámpara de aceite apenas alcanzaba a iluminar el interior, donde, entre cajas apiladas y herramientas oxidadas, algo relucía con un brillo inquietante. Toño dio un paso adelante, sus dedos rozando una caja de metal que parecía fuera de lugar en aquella atmósfera rústica. María, con el vestido azul que aún mostraba las gotas de lluvia en las mangas, lo siguió con el corazón en un puño, sintiendo como cada fibra de su cuerpo se tensaba ante lo desconocido. «Mira», dijo Toño, levantando la tapa con cuidado. Esto es lo que Sebastián buscaba. Dentro, había una carpeta con papeles amarillentos, fotografías y cartas que hablaban de un pasado que ni María ni Toño habían imaginado. Nombres, fechas y lugares que conectaban a Villanueva del Río con una red de secretos familiares, traiciones y promesas rotas. María tomó una de las fotografías, mostrando a un hombre que no era Toño, pero que tenía la misma mirada intensa y la sonrisa enigmática. En el reverso, una fecha, 1978, ¿quién es este?, preguntó, su voz apenas un susurro. Toño tragó saliva y se sentó en un banco de madera, la expresión oscurecida. Es mi hermano mayor, desaparecido hace años. Y Sebastián no es el simple forastero que parece. Es el hermano de ese hombre, viniendo a buscar respuestas, o quizás algo más. María sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre Toño, sobre su familia, se desmoronaba en aquel momento. Pero lo que más le inquietaba era la forma en que Toño miraba las fotos, con una mezcla de dolor, rabia y miedo. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Él la miró con ojos cansados, y en su voz escuchaba un temblor apenas contenido. He intentado olvidar, María. Pero estos secretos me han perseguido toda mi vida. Y ahora, parece que el pasado está dispuesto a arrastrarnos a todos. Un golpe seco resonó en la puerta del cobertizo. Ambos se giraron rápidamente. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la sombra de alguien se recortaba en el umbral. No podemos escondernos más, dijo una voz firme, la de Sebastián. El tiempo se acaba. María y Toño intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre y determinación. Sabían que la tormenta no solo azotaba el exterior, sino que también había desencadenado una tempestad dentro de sus vidas, y mientras la noche envolvía Villanueva del Río en un manto de misterio, las vidas de aquellos tres personajes quedaban irremediablemente entrelazadas, en una danza peligrosa donde el amor, el deseo y los secretos se enfrentaban sin cuartel. El reloj del campanario marcaba la medianoche, y en el aire flotaba la promesa de que nada volvería a ser igual. Un último suspiro, una última mirada, y la puerta del cobertizo se cerró con un estruendo que retumbó en el corazón de María. El juego había comenzado. ¿Quién traicionaría a quién? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad? Villanueva del Río guardaba sus respuestas, pero no sin antes exigir un sacrificio. La lluvia arreciaba con furia sobre Villanueva del Río, como una cortina infranqueable que aislaba al pueblo del mundo exterior. En el cobertizo, la atmósfera era densa, saturada de tensión y secretos a punto de estallar. María se aferraba a la mano de Toño, tratando de encontrar en ese gesto una ancla frente a la tormenta que los envolvía. Sebastián se acercó con paso decidido, su rostro iluminado por la luz oscilante de la lámpara de aceite. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de ira y resolución, como si llevara años esperando este momento. No hay tiempo para juegos, dijo, su voz grave resonando en el pequeño espacio. Lo que está en esas cartas puede cambiarlo todo. Puede destruirnos a todos. Toño frunció el ceño, apretando los dedos hasta que las uñas se clavaron en la palma de su mano. No tienes derecho a decidir eso, Sebastián. No después de todo lo que ha pasado. María sintió como la tensión crecía entre los dos hombres, una batalla silenciosa pero feroz que amenazaba con romperse en cualquier instante. Recordó entonces las noches en que Toño la buscaba en su ventana, las caricias furtivas, las promesas no dichas.
Todo parecía lejano y, sin embargo, más cercano que nunca. ¿Y tú, María?, preguntó Sebastián, girando la mirada hacia ella. ¿Qué papel quieres jugar en esta historia? Ella tragó saliva, consciente de que su respuesta podría cambiarlo todo. No voy a ser un peón en este juego de sombras, dijo con firmeza. Quiero la verdad, pero también quiero proteger a las personas que amo. Sebastián la observó por un momento, luego asintió lentamente. Entonces tendrás que decidir en quién confiar. Un relámpago iluminó el cielo y, por un instante, las sombras del cobertizo parecieron cobrar vida, danzando al ritmo de la tormenta. María sintió un escalofrío recorrer su espalda y, sin saber por qué, recordó la mirada de su madre, Carmen, esa mezcla de dolor y resignación que había visto en sus ojos cuando la sorprendió con Toño. ¿Y mi madre?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Qué sabe ella de todo esto? Toño suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás como si el peso del mundo le aplastara. Sabe más de lo que imaginas. Pero ella eligió callar para protegernos, o al menos eso cree. Las palabras quedaron suspendidas en el aire cuando un fuerte estruendo sacudió la puerta del cobertizo. Todos se giraron hacia el sonido, y María vio cómo la cara de Toño se transformaba en una máscara de determinación. Parece que no estamos solos, murmuró. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar a una figura encapuchada que se detuvo en el umbral. La lluvia golpeaba con fuerza, pero nadie se movió para cerrar la entrada. La tensión alcanzaba su punto álgido. Si quieren respuestas, dijo la figura con voz firme, tendrán que seguirme. María sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Toño y Sebastián intercambiaron una mirada rápida antes de asentir. La noche estaba llena de promesas y peligros, y el destino de Villanueva del Río pendía de un hilo invisible. Mientras la figura encapuchada se adentraba en la oscuridad, María supo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno, y en el silencio que siguió, solo quedó la pregunta que todos temían hacer. ¿Estaban preparados para enfrentar la verdad, aunque les rompiera el alma?